Bueno, pues muchas gracias, Reyes. Yo quería empezar también dándote a ti las gracias y al Centro Psicoanalítico por organizar estas jornadas que me parece muy, muy interesante. Me has pisado en parte la presentación de José Luis, pero hay algo que yo quiero resaltar y es que José Luis es mi amigo desde hace más de 50 años. Además de ser mi compañero, paré con paré, durante muchísimos años en nuestra sede de Mejía Lequerica, que fue donde fundamos el Centro Psicoanalítico de Madrid. Así que además de lo profesional me une pues un intenso cariño y conocimiento, que además creo que es mutuo. Bueno, entonces no digo nada más de José Luis porque ya lo habéis dicho todos. Yo quiero empezar esta presentación con una cita de Winnicott, que es mi psicoanalista de cabecera, en su libro Acerca de los niños. Y Winnicott dice así: ¿qué podría reunir a un maestro, a un padre o a una madre y a un médico, entiéndase un terapeuta? ¿Por qué tendría que ser necesario que alrededor de un centenar de personas, somos menos, él sí tenía un centenar de personas, renuncien a su fin de semana para estudiar la relación evidentemente precaria existente entre estas clases de adultos? El niño, dice, es el cemento que los liga y también el terremoto que los hace pedazos. Y añade más adelante: ¿cuáles son nuestros propósitos como terapeutas, maestros, como indagadores de la verdad en una conferencia como esta? Pues vamos a ver. Como señala José Luis Lledó en la introducción de su libro, las profesiones, bueno, y acaba de también pisármelo Reyes, las profesiones de ser padres, educar, enseñar y hacer tratamientos de psicoterapia, si no imposibles, son con mucha probabilidad de las más complicadas a las que uno se puede enfrentar. Y por tanto es fácil que cometamos muchos errores en el ejercicio de estas funciones. ¿Qué se debe hacer? Nuestros hijos, alumnos y pacientes están insertos en una sociedad, la actual, en permanente cambio y con sistemas de valores muy opuestos a aquellos en la que la mayoría de nosotros crecimos, por lo menos los mayores. Ahora bien, sabiendo que el tiempo en el que crecimos nosotros estaba marcado por el autoritarismo, la rigidez, la imposición y las restricciones, ¿tenemos que aprobar y celebrar lo opuesto? Una educación sin restricciones, límites o control, en la que el no brille por su ausencia y dificulte la separación y la rebeldía, donde no podamos y ni debamos situar límites. Erwin Olaf, en Narrativas de Emancipación, Deseo e Intimidad, él es un fotógrafo magnífico que participó en Foto España esta primavera y además su filósofo, nos dice: como hoy en Occidente los padres les han otorgado a los niños un enorme poder y se pregunta cómo sería el mundo si los niños gobiernan a los adultos. Una paciente me decía que a su sobrino sus padres le preguntaban de 2 años: ¿quieres ir al cole? Y si el niño decía que no, el niño ese día no iba al cole, a la guardería. Y por la noche le decían: ¿quieres ir a dormir? Y si el niño decía no, pues iba dando testarrazos por el pasillo, pero no le llevaban a la cama, porque no se le podía decir no. Así son muchos padres, en este momento, no todos. Bueno, el estado de indefensión en el que nace el ser humano y su extrema dependencia de la figura del cuidador o de la cuidadora no ha cambiado. Pero la sociedad en la que se va a insertar y crecer, ese ser humano ha cambiado y mucho. La tendencia consumista, la inmediatez, la intolerancia a la frustración y a la espera, la disolución de valores y sustitución por otros que a su vez cambian constantemente, el aislamiento, el individualismo, la falsa comunicación que proporcionan las redes sociales, la hiperconectividad y aún más la impredecible y asombrosa sombra de la inteligencia artificial que todo lo domina y conoce y nos conoce, han transformado nuestra manera de enfrentarnos y tratar a nuestros chicos y a nuestros pacientes. Como señala Noah Harari, no podemos estar seguros de casi nada, salvo de que el propio cambio es la única certeza. Enseñar a los chicos, sigue diciendo, a aceptar lo desconocido, lo cambiante y mantener un equilibrio mental es ahora mucho más difícil.
Los mismos profesores suelen carecer de la flexibilidad mental que el siglo XXI exige, porque ellos son el producto de un sistema educativo antiguo. Harari también recomienda que no confíen demasiado en los adultos. Antes era una apuesta segura porque conocían el mundo muy bien y el mundo cambiaba muy despacio. Ahora no puedes estar seguro si de lo que dicen los adultos es sabiduría intemporal o un prejuicio anticuado. Así que, bien, empezamos. Vamos a hablar y discutir de cosas de las que no estamos seguros, que cambian constantemente y que nos afectan profundamente. En realidad, esta es la apuesta del libro de José Luis, y así arranca con la intención de mostrar desde la educación y la psicología los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad, de intentar prevenir desastres y, llegado el caso, de contar con los medios que la psicoterapia psicoanalítica puede aplicar, aunque a veces sea de manera muy precaria. En los capítulos 3 y 4 hace una incursión en cómo es el desarrollo del ser humano desde su estado inicial de indefensión hasta conseguir un proceso de separación e individuación. Esta tarea recae habitualmente en la figura materna, que ha de proveer un espacio de seguridad confiable para que posteriormente pueda darse la salida de la simbiosis y la entrada en la percepción del mundo exterior, que está representada fundamentalmente por la figura del padre. Este modelo clásico de familia tradicional está compuesto de padre-madre, donde la triangulación edípica da lugar al complejo del mismo nombre y su elaboración con la identificación del progenitor del mismo sexo y las vicisitudes propias de cada situación particular. Esto sería. Sin embargo, esa situación ha cambiado profundamente en los últimos años, dando paso a planteamientos diversos. Los procesos de concepción por donante, fecundación artificial, vientres de alquiler, etc., con el aumento de parejas del mismo sexo que desean procrear, las familias monoparentales, que son la mayoría actualmente, o por lo menos en un número, según leí una estadística hace poco, ocupan un 30% así de las familias habitualmente ahora. Y a esto hay que añadir la disminución de la natalidad. En España se ha pasado de una tasa de natalidad del 78,63 hijos por cada 1.000 mujeres en 1975 a 31,4 nacimientos por 1.000 mujeres en 2020. No conozco la estadística del 24, o sea que será bastante menos. Los motivos no son solo socioeconómicos, que lo son, sino también la ruptura con el orden heteropatriarcal que imponía la maternidad como única forma de realización personal para las mujeres. Ocurre entonces que el hijo, a menudo hijo único, se convierte en el eje central de la mujer, de la pareja y de una familia extensa, no con un aumento de la protección y la confiabilidad necesarias, sino como objeto de proyección de todos los deseos y fantasías. El niño se convierte en el obligado cumplidor de los sueños de los padres y de toda la familia. Leí el otro día que se le llama el niño trofeo. Salir de esa atadura es aún más difícil. La fijación narcisista benigna se tergiversa, dando paso a más exigencias de perfeccionismo en una sociedad que valora fundamentalmente el rendimiento y la productividad, lo cual literalmente aplasta a los niños en muchas ocasiones. El déficit de una fijación narcisista adecuada da lugar a un narcisismo patológico, que a su vez conduce a la depresión narcisista como resultado del fracaso de las expectativas de un self grandioso, impuestas por las exageradas expectativas paternas, familiares, en definitiva. Esa seguridad sobreprotectora puede generar en el niño desazón e inseguridad ante la vida, y si los padres no son confiables, los hijos desarrollan confusión y temor. Los padres normales, entiéndase por normales, normal, corriente, imperfectos, esperan de la desobediencia de sus hijos, especialmente en la adolescencia. Los jóvenes necesitan poner a prueba las medidas de seguridad, las reglas, para saber y corroborar que los controles externos siguen ahí y a la vez comprobar si son capaces de quebrar
esos controles y hacerse individuos. Si ha habido buenas condiciones tempranas, se crea un sentido de autocontrol que da seguridad. Y si hay autocontrol, una seguridad impuesta desde fuera es un agravio. El autocontrol sin pérdida de la autoestima es el origen del libre albedrío. En el capítulo 5, Lledó habla de la adolescencia y del complejo transitar entre el ser niño y convertirse en adulto, el de adulto que se desea ser, y de la adquisición de la identidad, como el sello de la personalidad, que se va edificando a través de determinadas identificaciones que el sujeto va realizando en relación con las figuras significativas de su ambiente. En el concepto de identidad, dice José Luis, se cruzan y se implican como en ningún otro la historia personal y la historia social. Está influido y relacionado estrechamente con las nociones de individuo y de sociedad. El siguiente capítulo está dedicado al ciclo vital. Lledó hace un recorrido pormenorizado por las distintas etapas evolutivas del individuo, desde su estado de simbiosis e indiferencia hasta el progresivo aumento de la autonomía, la aparición de la triangulación edípica, la entrada en el periodo de latencia y la llegada a la pubertad, la adolescencia, la juventud y la adultez, con el desarrollo de la generatividad. Cuando falla la generatividad, hay un estancamiento y la persona se gratifica como si fuera su propio hijo, centrándose en la preocupación solo por sí mismo. La actual cultura del cuerpo, con sus excesos y cuidados, la promoción de la imagen corporal, adornada por esos tatuajes imposibles que pretenden individualizar el cuerpo y dar una falsa creencia de ser especiales y únicos, subyace a estos fenómenos. Hay un interesante artículo de Elvira Lindo de este verano del País criticando las psicoterapias que impulsan solo a amarse a sí mismo como único y principal objetivo de la vida. Esta moda de casarse consigo mismo fue promocionada y potenciada por el film de Itziar Boyain que veríais, que se llamaba La boda de rosa. Bien, el último tramo del libro sobre el ciclo vital está dedicado a la vejez, con la concomitante presencia de la muerte como objetivo final. Aunque Somero es muy expresivo, explicativo y pedagógico en su transitar por el devenir del sujeto humano. Este capítulo entronca con el siguiente, en el que se aborda lo necesario que es en el proceso de individuación y logro de una identidad encajar en una corriente cultural adulta que sea válida para el adolescente, proporcionando buenos modelos de roles adultos y líneas de comunicación. Los problemas surgen cuando la sociedad y nuestra cultura actual no solo tiene dificultad para facilitar esos modelos, sino que también se hallan inmersas en una crisis identitaria. Tradicionalmente, como señala Lledó, los valores, la cultura y los ideales se transmiten en el seno de la familia y de la escuela. Los de la familia trastocados por la leyenda familiar y los de la escuela impregnados por una ideología más o menos igualitaria. Pero, y este es un tema muy importante a debatir, ¿qué ocurre cuando la interacción, la formación o la desinformación atraviesan fronteras en un mundo globalizado, donde todos estamos conectados en un clic y donde los proyectos individualistas, cada vez más superficiales y vacíos, nos han situado en lo que diferentes pensadores denominan hipermodernidad, como Gilles Lipovetsky, Bauman como tiempos líquidos o Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio? ¿Qué ocurre entonces? Nos encontramos ante un escenario perturbador e inquietante que debe ser considerado sin caer en la desesperanza, pero con mayor flexibilidad y una mirada crítica, promoviendo mucho más el diálogo entre padres e hijos, alumnos y maestros, psicólogos y psicoterapeutas de diferentes orientaciones, como espero que sea en estas jornadas. Uno de los capítulos está dedicado a la violencia en la familia, haciendo referencia al mito de Filomela. Afortunadamente, la sociedad actual está muy sensibilizada con la violencia y abuso sexual en la infancia, el abuso intrafamiliar y la violencia machista. También plantea la teoría de la seducción de Freud, que ha despertado tanta controversia en el movimiento psicoanalítico, y la necesidad de hacer una escucha atenta del paciente para discriminar
lo que puede ser una fantasía sexual de la objetivación de un hecho traumático. Las situaciones traumáticas posteriormente al hecho y su elaboración merecen ser abordadas muy detenidamente, ya que constituyen auténticos atentados, a veces difíciles de detectar, pero que dejan huellas importantes en el psiquismo infantil. El último capítulo está dedicado a la psicoterapia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea una vez que se ha instalado el conflicto? Lledó define la psicoterapia psicoanalítica como un proceso interpersonal que se establece con el propósito específico de descubrir los conflictos y la realidad inconsciente del analizado, creando una relación que es diferente a cualquier otra. Ahora bien, ¿qué podemos hacer los psicoanalistas en una sociedad como la actual? Patricia Villar-Boullosa, una psicoanalista uruguaya, nos explica cómo las subjetividades contemporáneas viven y sufren a un ritmo acelerado, buscando sacudirse el sufrimiento antes de sentirlo. Los individuos huyen del dolor y buscan anestesiarse en el hiperconsumo de bienes, de sustancias, de sexo o de Internet. Entonces, ¿qué puede hacer el psicoanálisis en esta vorágine de hipermodernidad? Villar-Boullosa analiza la teoría de Lipovetsky, que describe un desamparo angustiante, donde la mirada está en el futuro, pero no en una utopía de futuro de progreso y de igualdad y de refuerzos universales, sino en la lucha por asegurar un lugar de supervivencia individual en un escenario social cambiante. También introduce y analiza el concepto de modernidad líquida de Bauman, donde la sociedad liberal capitalista es perpetuamente líquida, sin una regulación estatal o ideológica sólida, representándonos como yendo en un barco sin timonel y a la deriva. Cuando el individuo hipermoderno, como un narciso angustiado, se ve sin rumbo y sin timonel, busca soluciones inmediatas, tanto en el goce como en el rendimiento productivo. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis? Cuando todo se requiere ya, antes siquiera de pensarlo. El psicoanálisis tiene que competir con terapias que prometen curas inmediatas, mientras la sociedad busca comodidad existencial, sensaciones agradables y sin lugar para el dolor. En el psicoanálisis, lo sólido, a diferencia de eso líquido, es la escucha analítica que remite al inconsciente. El psicoanálisis es un desafío, es lo más moderno que hay ahora, porque precisamente contravienen las normas por la tendencia actual, porque incita a pensarse, a construir la propia manera de estar en el mundo, a detenerse, a reflexionar sobre uno mismo, a averiguar quién es uno, con su historia vivida y en qué quiere y puede convertirse. Ayer estuve viendo la exposición de Jaume Plensa, que quien no la haya visto la recomiendo, en la Fundación El Espacio Telefónica, y él decía, las palabras nos construyen como personas y de las palabras surge el pensamiento, que es el origen del relato. En el psicoanálisis es la cura por la palabra, la verboterapia, lo definía un compañero neurólogo hace tiempo, la verboterapia, que ayuda a pensarse y por tanto a construir un relato, su propio relato, ese relato que esta tarde supongo que entre Joseán y Eduardo y Lola nos hablarán ampliamente. Y atreverse a ser y no solo a producir, con la presencia serena y paciente de un otro, que somos nosotros, los terapeutas. Y además somos, y este es el otro pilar del psicoanálisis, uno es el inconsciente y el otro el soporte de la transferencia, manteniendo siempre el espíritu de la esperanza de la que nos habla Byung-Chul Han en su penúltimo libro, y que tanto me recuerda además a otra esperanza, la esperanza de curación, de la que nos hablaba y es el título del libro de nuestro querido y añorado compañero Alejandro Gallego. Finalmente quiero agradecer a José Luis que, invitándome a hacer esta presentación, pues me dio la oportunidad para tener más curiosidad y para leer y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los otros. Y leer
desde diferentes prismas, como la filosofía y la sociología, y haberme permitido detenerme en estos temas durante este caluroso y largo verano en el que preparé estas palabras. Muchas gracias, José Luis, sobre todo a ti, bueno, y a todos, ¿eh?